Dios le bendiga. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Damos inicio a este programa y será Llena la Tierra, un programa que se ha creado para impulsarnos al evangelismo, a que el evangelio de Jesucristo sea predicada en todos los rincones del mundo. Así que en esta ocasión, antes de continuar y presentar a nuestro invitado especial, quiero leer la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, sea vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí encontramos la palabra del Señor que nos exhorta, así como exhortaba a Josué, a que siguieran el evangelio de Jesucristo. Debe de ser predicada y cada cristiano, cada líder, cada pastor, necesitamos expandir el evangelio donde quiera que andemos. Así que pasamos a la presentación de nuestro invitado especial, el pastor Miguel Ramírez Reyes, pastor de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Se encuentra con nosotros en esta ocasión. La Iglesia Bíblica Torre Fuerte está en la calle Sendero de Escalona, Colonia Sendero de San Isidro, número 2156. Y además, el pastor Miguel también es un colaborador de las Iglesias Bíblicas Misioneras de México como vicepresidente. Así que este programa, amados hermanos y amigos, es para que nosotros como pastores y misioneros nos involucremos más. Y creo que el pastor Miguel, que se encuentra aquí con nosotros, ha vivido la experiencia de cómo seguir hacia adelante y cómo llevar el evangelio de Jesucristo. Así es. Tengo unas preguntas, pastor Miguel. Si puede explicarnos cómo fue su llamado para ser misionero. Bien, pues gracias por la invitación. Dios los bendiga a todos los que están viendo este programa. Y es un privilegio, un placer para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, todo comenzó cuando yo comencé a trabajar como líder dentro de la iglesia con mi pastor, Abel Martínez. Ahí yo recuerdo que él padecía algunas enfermedades, en ocasiones se enfermaba muy seguido y yo sentía la necesidad de prepararme para apoyarlo a él, ayudarlo en el ministerio. Y recuerdo que en una ocasión se hizo una reunión de Casas por Cristo en esa iglesia y hubo un varón, ahí se reúnen de diferentes iglesias, diferentes líderes, yo no conocía a este varón. Se acercó y me dijo: hermano, me gustaría orar por ti, ¿me dejas orar por ti? Yo estaba sirviendo como ujier en esa ocasión porque recibimos a las iglesias de las diferentes colonias en nuestra iglesia. Y me dice: quiero orar por ti porque veo algo especial en ti, que creo que Dios te va a usar para su gloria.
Y yo no lo conocía al hermano, le dije, claro que sí, me gustaría que ores por mí. Entonces él hizo una oración para pedir a Dios por el ministerio que él tenía para mí, ¿verdad? Y semanas más tarde el pastor Abel Martínez, mi pastor, me invita para ser parte del Instituto Bíblico y prepararme un poco más, estudiar. Y de esa manera comenzó todo, ¿verdad? Yo aún no tenía en mi pensamiento siquiera ser pastor, no era mi deseo, no era algo que yo anhelara desde que comencé a ser cristiano. No estaba en mi pensamiento el ser pastor, simplemente la preparación en el Instituto Bíblico, Dios fue guiando las cosas, Dios fue moviendo todo para que pudiéramos servirle en el ministerio. Cuando teníamos 6 meses apenas en el instituto, estábamos internados ahí de tiempo completo y no teníamos un trabajo extraordinario, algo extra. Estábamos de tiempo completo estudiando en el instituto y por las tardes salíamos a hacer las prácticas. Y yo recuerdo que a la mitad del curso, 6 meses, hicimos un evento evangelístico donde el director del Instituto Bíblico me dijo que si yo podía hacerme cargo de visitar las personas que estuvimos levantando direcciones para darle seguimiento, para seguir predicando el Evangelio a ellos y darles un estudio bíblico. Okay. Entonces, mi esposa y yo desde Rancho Anapra veníamos hasta Senderos de San Isidro a visitar estas familias. Y fue como Dios fue acomodando las cosas, haciéndome sentir llamado para seguir predicando el Evangelio a otros lugares, en otras colonias donde no había todavía alguna iglesia. Y ya tenemos 11 años ahí predicando el Evangelio, gracias a Dios. 11 años allí, pastor, predicando el Evangelio y se ha formado una iglesia. Así es. Y durante ese tiempo, ¿usted ha presentado alguna dificultad como misionero, como pastor en esa colonia? ¿Cuál ha sido esa dificultad que ha tenido en el lugar donde está pastoreando? Sí, creo que bueno, las dificultades se presentaron desde un principio, desde un comienzo que iniciamos. Como les digo, visitábamos desde Rancho Anapra el lugar, mi esposa y yo. No teníamos un salario, un sueldo, porque estábamos estudiando, como digo, no teníamos otro trabajo. Entonces, el director del instituto nos apoyaba en ocasiones en gastos de gasolina, visitar el lugar donde estábamos. Y ahí es donde se presentaba la dificultad principal, en la economía. Por eso ahora como pastor enseño a la iglesia donde estoy pastoreando a ofrendar para misiones, ¿verdad? Es importante la ayuda misionera que brindamos a los demás. Entonces, ahí se presenta el primer conflicto a través de la necesidad económica, porque cuando yo salía de Rancho Anapra para acá y miraba que no estaba la camioneta del director del instituto que nos apoyaba para gasolina, pues yo salí en mi carro, dije, pues vamos. Y una de las cosas que hacíamos, lo he dado como testimonio muchas veces, es que los que conocen el Camino Real, por ejemplo, para venir de Rancho Anapra hacia acá, vemos que el Camino Real está lleno de subidas y bajadas. Y yo recuerdo que en lo más alto de las subidas ponía en automático, en neutral mi carro, apagaba el motor y nos íbamos de bajada para ahorrar la gasolina. Oh, sí, sí. Y la necesidad económica fue lo principal que pudimos identificar. Cuando llegamos allá en aquel lugar, estábamos visitando, llevamos a nuestros hijos, estaban pequeños aún, les digo que esto es hace 11 años ya, estaban pequeños aún, y yo recuerdo que en ocasiones ya muy tarde nos agarraba la tarde visitando las familias que teníamos que visitar, y pues a veces los niños traían hambre, nosotros no traíamos dinero para comprarles algo en el momento, pasamos muchas carencias, se puede decir. Esas son las necesidades principales que vivimos ahí. Ya después en el proceso del crecimiento de la iglesia o la misión, hay muchas cosas que nos desaniman como misioneros, como pastores. Y una de estas cosas fue que por más que predicábamos el Evangelio, salíamos a visitar a las familias, orábamos por ellos. En ocasiones los servicios que teníamos, llegué a tener el servicio predicándole solamente a mi familia y a mis hijos, a mi esposa y a mis hijos. Porque a veces las 2, 3 personas o familias que ya teníamos dentro de la iglesia
no acudían a los servicios. No llegaba. En muchas ocasiones recuerdo que le llamaba a mi pastor, inclusive a usted, haciéndole saber de que, pastor, tal vez no es mi llamado, le decía yo a él. Pastor, tal vez no soy yo quien debería estar aquí, tal vez es otra persona la que Dios quiere usar. Y de alguna u otra forma me sentía desanimado. Y me animaba, mi pastor me animaba diciéndome, pastor, debes de persistir, debes de seguir adelante, Dios te está usando, debes hacer la obra, debes de insistir en predicar el evangelio. Entonces ahí estuvimos dándole por un buen tiempo, hasta ahorita tenemos 11 años, gracias a Dios la iglesia Torre Fuerte es una iglesia establecida ya, estable, estamos trabajando duro y tenemos planes, proyectos para seguir adelante sirviendo al Señor. Sí, qué bueno, pastor, como allí se cumple la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Así que todo ese tiempo de dificultades, de cosas que no había y todos los problemas que ha habido, la presencia de Dios está allí con ustedes. Eso es algo maravilloso que nos llena. El saber de que cómo Dios trabaja y cómo Dios levanta y usa a personas para que sean su siervo, los prepara. Sí, ese tiempo fue un tiempo de preparación, sí, porque si todo hubiera sido fácil, pues no hubieran sabido lo difícil que es, ¿verdad? Ajá. Así que... hermanos, pues gracias a Dios porque eso ha sido una experiencia grande que usted puede compartir, de que usted puede decir a los demás, como enseñar a la iglesia a que sigan participando en las misiones, que aporten y que ayuden a los misioneros. Y eso es bueno, y esto es lo que debemos de aprender todos los cristianos, todas las personas que estamos en la iglesia, que hemos creído en Cristo Jesús, porque así está la vida de los misioneros. Es difícil cuando llega a un lugar así, donde tiene que levantar una obra desde abajo. Así es. Y qué importante es eso, hermano, que nos llena de mucho gozo que Dios te ha levantado. Es algo bonito. Así que damos honra y gloria a ese Dios que está siempre para fortalecernos y animarnos, así como decía también Dios a Josué, y Dios le dijo, así como estuve con Moisés, así estaré contigo también. Así que Él sigue con nosotros. Bien, amén. Hermanos, pues gracias a Dios. Vamos a un corte y luego regresamos con más preguntas. Pastor Miguel, gracias por aceptar la invitación. Amén. Dios le bendiga. Gracias. Y que el Señor nos siga dando fortaleza para seguir hacia adelante. Amén. Fortaleza en la familia y en la sociedad es la mujer. De su bondad nacen valores y virtudes para enseñanza de otros. Por eso, CCBM Master Seminary te invita a ver Mujeres de Hoy, para aquellas mujeres que buscan crecer y marcar la diferencia en su comunidad. Todos los viernes a las 10 de la mañana, aquí en tu canal. Bueno, ya regresamos. Gracias a Dios, continuamos con este programa y sabemos que Dios no ha fallado y sigue con nosotros. Así que, Pastor Miguel, pues, ¿cómo se puede resolver esos problemas de dificultades, aún de la economía y todo dentro de la iglesia? ¿Qué opina usted sobre el asunto? Bueno, pues cuando miramos esta necesidad, debemos de enseñar bíblicamente a las personas acerca de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios ahora, porque como hijos de Dios debemos de aprender a amar a las personas como Cristo las amó, porque de esa manera Cristo nos manda. Recordemos cuando los discípulos querían despedir a las multitudes
y Cristo le dice, Señor, la gente tiene hambre, pero nosotros no tenemos comida para alimentar a tanta gente. ¿Qué hacemos? ¿Los despedimos, Señor? El Señor Jesucristo le dice, no, darles ustedes de comer, ¿va? Entonces miramos que Cristo, con la cooperación de un joven que trajo algunos peces, unos panes, y Sí, Cristo sí. los multiplica y da para la necesidad de la gente. Entonces debemos de aprender nosotros como hijos de Dios, como cristianos, a ofrendar, a dar para misiones, para suplir las necesidades que se viven, ¿verdad? Dentro del Evangelio, en la predicación del Evangelio. Oh, ok. Y pastor, ahora cómo se siente ahora que ya tiene una iglesia establecida después de todo ese tiempo difícil, de todo el comienzo de una nueva iglesia, ahora que ya tiene la iglesia establecida, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha experimentado esos logros? Bueno, puedo recordar ahora con gran alegría porque cada una de las cosas que vivimos, cada una de las experiencias que tuvimos, nunca lo vimos como un sufrimiento o quejas, lo vimos como algo maravilloso que estábamos pasando por lo que estábamos viviendo mi esposa y yo y mi familia. Sí. Y ahora que miro la iglesia establecida, ahora que veo que es una iglesia madura, una iglesia que los líderes están trabajando, los líderes están viendo por la misma necesidad de la iglesia, y veo todo lo que se ha hecho porque tenemos fotografías de cuando comenzamos la obra y no teníamos un piso, teníamos un techo que se estaba cayendo, en ocasiones nos llovía y toda el agua se metía. Ahora que vemos diferente el edificio, miramos diferente las cosas y todo lo que tenemos que Dios nos ha dado, es un gran gozo, una gran alegría lo que siento al ver la madurez de cada uno de los hermanos, los líderes que se han estado preparando ahí con nosotros y ver que ellos están capacitados para seguir adelante, ¿va? Como lo hemos dicho, y los planes que tenemos como iglesia, ¿verdad? Seguir predicando el Evangelio hasta donde tengamos que llegar, ¿verdad? Y si es necesario enviar a alguien más como misioneros, pues estamos preparados para lo que viene, ¿verdad? Estamos preparándonos para lo que viene también. Siente que ahora que la iglesia está fuerte, está ya más ya ha crecido más, ya más fuerte, ya más madura. Entonces, usted como pastor puede decir, todo esto se ha logrado por Dios, ¿verdad? Porque es algo maravilloso. Cuando vemos el fruto, ahí se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? El que anuncia del Evangelio de Jesucristo, cuando ve el resultado, ahí es donde está la paz, la tranquilidad, la satisfacción, porque es algo maravilloso, ¿no? De ver esos frutos. Sí. Qué bueno, pastor, la verdad, estamos agradecidos con Dios por todos esos logros y por esa iglesia aquí establecida en Ciudad Juárez. Y a pesar de todo lo que sucede, todo lo que hay a nuestro alrededor, está establecida una iglesia allí en la colonia Sendero de San Isidro. Así y es. eso es todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias al Señor, gracias a las personas también, ¿verdad? Que han participado, que han dado, que han apartado su tiempo para que la iglesia se forme, y gracias al Señor por eso, pastor. Pastor, tengo otra pregunta. ¿Cuál es su plan como pastor ahora? ¿Tiene algún plan, algo que quieren hacer, algo que están planeando como iglesia también, conjuntamente con los líderes, conjuntamente con los que colaboran ahí con usted? Así es, pues ahorita estamos trabajando de diferentes formas. Al recordar el pasaje bíblico del apóstol Pablo que dice él, me hice judío para ganarme a los judíos, me hice gentil para ganarme a los gentiles, trabajando de diferentes formas. Y nosotros, ahorita estamos preparando a un pastor con nosotros allá en la iglesia, ya tiene 2 años que lo hemos nombrado copastor de la iglesia y está en preparación. Y él y otro de nuestros líderes, nuestro hermano Víctor, que es presidente de la directiva dentro de la iglesia, y yo, su servidor,
no conocíamos nada, no sabíamos nada de fútbol. Nos hicimos futbolistas, hicimos un equipo de fútbol para llamar la atención de los jóvenes de ahí del barrio que miramos. Y hicimos este equipo de fútbol, trabajamos con ellos. Uno de los logros que hemos obtenido por este equipo de fútbol que hemos hecho, uno de los jóvenes se acercó a la iglesia, comenzó a venir a las reuniones con nosotros y fue bautizado ya, aceptó al Señor como su Señor y Salvador y fue bautizado. Y seguimos trabajando. Esta temporada terminó, a la siguiente temporada hicimos otro equipo de fútbol, estamos trabajando actualmente en el equipo de fútbol ahorita. Y la intención de nosotros, mi esposa y mía y de la iglesia, es acercarnos a ellos de alguna manera, ¿verdad? Tal vez nosotros, al andar corriendo atrás del balón, haciendo algo, nos cansamos, ya estamos grandes de edad, ¿verdad? Y nos fatigamos pronto y ellos traen mucha energía, pero al escuchar o al recordar al apóstol Pablo diciendo de esta manera, ¿verdad? Nosotros no sabíamos de fútbol, pero nos hicimos futbolistas para tratar de llamar la atención de los jóvenes y ganarlos de esa manera. Y los planes que tenemos ahorita como iglesia no es ahorita quedarnos solamente con esta iglesia que tenemos. La iglesia Luz de Vida, por ejemplo, cuando se inició, mi pastor tenía la visión de iniciar nuevas iglesias también. Bueno, de ahí salí yo como misionero, ya se hizo esta nueva iglesia y ahora mi visión es que también más iglesias sean edificadas en diferentes lugares, pudiéramos salir a otras ciudades y estamos preparando a nuestro hermano Benjamín Martínez, quien es copastor de la iglesia conmigo, y estamos trabajando en eso, porque deseamos que el evangelio siga siendo predicado en diferentes lugares y enseñar a otras personas acerca del amor de Dios. Y seguimos preparándonos. Ok. Dentro de ese plan que tiene para preparar a nuevo pastor, a nuevo misionero, ¿usted se ha involucrado para enseñarle, para hacer algo a que ese pastor se prepare y que trabaje también para que se levante otra nueva iglesia? Sí, así es. Pues lo animé al hermano para ingresar al Instituto Bíblico, donde estamos teniendo estas clases que les ayudarán a ellos, les damos las herramientas necesarias. Y yo personalmente, en mi experiencia, pues hablo con él acerca de mi experiencia personal con él y le explico acerca de las cosas cómo debemos de trabajar en el campo misionero y de lo que posiblemente pudiéramos pasar, ¿verdad? El que él lo vaya viviendo también y viendo. A lo largo del tiempo que tenemos en la iglesia, él lo ha vivido juntamente conmigo, viendo las cosas los sufrimientos y las cosas que hemos pasado. Y él sabe, ¿verdad? De antemano, sabe a lo que va a trabajar para el Señor. Siempre debemos estar dispuestos a dar más allá de lo que nosotros pudiéramos dar, porque yo he enseñado a la iglesia, les lo he dicho a ellos, a los líderes principalmente, que quien usa nuestras vidas es Dios, ¿va? Nosotros sin que Dios use nuestras vidas no somos nada. Él puede decir, pastor, pero es que yo no puedo hacer eso, yo no tengo el talento para hacer tal cosa, yo no tengo el conocimiento para hacer tal cosa, pero le digo, hermano, pero Dios va a usar tu vida y cuando sea necesario decir las palabras que tengas que decir, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a usar de la manera correcta para que hables de acuerdo a lo que Él quiere que digas. Sí. Y de esa manera estamos ayudando a nuestro hermano. Qué bueno, hermano, gracias a Dios, porque ahí sabemos que como la iglesia no estamos para estar encerrado en cuatro paredes, sino que la iglesia debemos de hacer esa obra evangelística para que se levante más iglesia, para que el evangelio se extienda más. Así es. Y pues gracias a Dios, hermano, que están haciendo esa obra, eso nos impacta, y a todos los hermanos que nos ven, ¿verdad?, a través de este medio, también le decimos, ¿verdad?, que sus oraciones sean para que más iglesias se abran, más lugares vaya llegando el Evangelio de Jesucristo, porque hay muchas necesidades aquí en Ciudad Juárez, en nuestro México, y debemos de unirnos en oración para que de esa manera se abren más misiones. ¿Sí? Así es, sí. Gracias a Dios. Pastor, cuando usted
prepara a ese misionero, conforme va creciendo, ¿usted ha visto algún cambio, una motivación en él? ¿Qué es lo que ve ahora acerca del misionero? Sí, mucho cambio. En un principio nuestro hermano llegó a nuestra iglesia, se puede decir un poco temeroso, un poco como dando a entender que él no podía dirigir un servicio, él no podía estar al frente. Y al estarle dando la oportunidad al hermano con la práctica y el ejemplo, él ha logrado muchas cosas. La evangelización que hacemos no es solamente, como decía ahorita acerca del equipo de fútbol, ha participado conmigo el hermano en llevar alimentos a los hospitales, hemos hecho diferentes obras, miramos la necesidad de personas que no tienen una casa donde vivir y llegan a vivir en las tapias que están abandonadas. Hemos ayudado a personas a contribuir de alguna manera en su necesidad y ayudamos a tapar ventanas, a limpiar el terreno. El amor se transmite a través de los actos, a través de lo que hacemos, y eso lo ha aprendido muy bien él. Él ha estado trabajando muy cerca conmigo y ha estado viviendo estas situaciones y pues lo ha estado haciendo muy bien el hermano, está muy motivado. Él mismo lo ha dicho en diferentes ocasiones como testimonio, que ha crecido mucho. Lo ha dicho a otros hermanos que a veces invitamos a dirigir un servicio y se sienten temerosos, dicen tengo vergüenza, no lo puedo hacer. Y él como testimonio les dice, yo me sentía como tú, hermano, yo me sentía así de esa manera, pero sí puedes hacerlo, Dios va a usar tu vida. Y se animan de esa manera los hermanos para participar también al ver que él les da ánimos, que en un momento yo le di ánimos a él para hacerlo. Está muy entusiasmado el hermano para servir al Señor. Algo usted dijo, pastor, que salen a apoyar a esas personas que están viviendo una tapia y a limpiar. Eso es algo bueno, porque no solo adoramos a Dios en la iglesia, sino que también podemos servir a la comunidad. Eso es muy bueno cuando la iglesia participa, se involucra para apoyar a la comunidad. Así que gracias a Dios y gracias al Señor por todas esas obras. Sí. Vamos a un corte y regresamos. Historia. Israel. Biblia. Para comprenderlos, CCBM Masters Seminary te invita a conocerlos. Todos los domingos a partir de las 8 p.m. en Hoy en la Historia. Regresamos, hermanos, gracias a Dios que continuamos con esta plática con el pastor Miguel Ramírez. Él nos ha platicado acerca de cómo Dios ha trabajado en su vida y cómo él también como pastor, como líder de la iglesia, está involucrando a los demás hermanos para que también aprendan y que también colaboren en la obra misionera. Esto es bueno, es algo maravilloso y como siempre le digo, nos llena de gozo escuchar a personas que están sirviendo a nuestro Dios. Así que vamos a continuar. Sigue platicándonos, pastor, acerca de qué otra cosa ha hecho la iglesia, aparte de limpiar las tapias, ayudar a las personas, por ese lado. ¿Qué otra cosa la iglesia ha participado? Bien, pues hemos tratado de trabajar de diferentes formas dentro del fraccionamiento donde estamos, porque lo primero que hemos hecho al llegar a ese lugar es identificar las principales necesidades que la gente pudiera tener. Y al recordar esto, yo me acuerdo de cuando le he llevado una persona paralítica a nuestro Señor Jesucristo y cuando lo tienen ahí y es bajado por el techo porque no pueden entrar por causa de la multitud que se encuentra en el lugar donde están. Y Jesús le dice a él, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Sí. Y los 4 que lo bajan pudieran haber dicho, Señor, pero no lo trajimos para eso. Tiene una necesidad física, tiene un problema físico, no puede caminar.
Queremos que los sanes porque hemos visto, hemos escuchado que tú sanas a los enfermos. Pero Jesús vio más allá, ¿verdad?, que la necesidad física. Vio la necesidad del perdón de los pecados de la persona. Entonces, al ver esta necesidad en la gente, nosotros tratamos de involucrarnos en comunicar el Evangelio de estrategias diferentes en donde estábamos trabajando, ¿verdad? Hemos hecho eventos evangelísticos con niños, llevando botargas, llevando payasos para llamar la atención de ellos, y de alguna manera los padres se acercan también a escuchar el Evangelio, lo que se está predicando, lo que se está enseñando. Y de la misma iglesia, ¿verdad?, han surgido hermanos dentro de la misma que pues se animan a ponerse las botargas, se animan a pintarse la cara como payasitos, se animan a hacer diferentes actividades para de alguna manera ganar las almas para el Señor. Hemos hecho estos eventos, llevamos alimentos ahí para compartir con ellos. Les regalamos un folleto. Hay líderes que están preparados con cuadernos y plumas para tomar sus nombres, direcciones, y luego posteriormente visitarlos a sus casas. Les regalamos alguna Biblia cuando volvemos a visitarlos a sus hogares. Les llevamos estudios bíblicos. Hacemos diferentes actividades de tal manera que la iglesia esté activa en predicar el Evangelio de esa manera. Qué bonito es, hermano, escuchar eso de que la iglesia del Señor sigue activa aún en este tiempo tan difícil que vivimos, pero gracias al Señor, y pues Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Así es. Sí, así que no perdamos de vista que todo lo que hacemos para el Señor, sí, Él nos dará la recompensa. Así dice su palabra. Así que, pastor, ¿qué consejo puede dar usted a aquellos hermanos que sienten el llamado? Quizás muchas personas aquí viéndonos, ¿verdad? Pueden tener ese llamado de servir, ese llamado de ser misionero. Pueden ellos estar pensando, yo quiero ser un siervo de Dios. Puede ser en este momento que ellos estén con esa idea, con ese impulso de poder hacer algo. ¿Qué consejo podría dar al auditorio, a las personas que nos ven a través de este medio? Bueno, pues lo principal que debo comentar es que debes identificar, ¿va? Cada uno de nosotros que sentimos el llamado para servir a Dios, debemos identificar realmente que sea el llamado de parte de Dios, ¿va? Que no sea una emoción que nos impulse solamente, que no sea algo que, es que pues yo lo siento, o es una emoción simplemente porque no va a servir, ¿va? Entonces, yo mencionaba en un principio que el ser pastor o misionero no era mi deseo, ¿va? No era algo que yo anhelara, que yo dijera, es que lo anhelo desde que soy cristiano. No fue así, el proceso se fue dando. Entonces yo aconsejo que realmente identifiquen ustedes que son llamados por parte de Dios para servirle en esa área, y que confíen en su pastor acerca de lo que ustedes sienten. Comentarlo con su pastor y decirle a su pastor, pastor, usted ve en mí realmente esa cualidad, ve realmente que yo debo servir a Dios en esa área, porque si Dios te está llamando para ser misionero, Él lo va a confirmar a través de tu pastor, a través de alguien más, a través de la palabra de Dios, alguna predicación que tú escuchas. Vas a ser impulsado para que realmente tú reconozcas el llamado que Dios te está haciendo, ¿va? Y una vez que ya estás en el proceso, pues el consejo que te doy es que también debes de estar 100% confiado en que no es tu poder, no es tu obra lo que estás haciendo. Estás en el poder del Espíritu de Dios, trabajando para una obra que no es tuya, es la obra de Dios, y que debes confiar en Él. Leíamos ahorita la palabra del Señor a Josué, y la promesa de Dios es de que iba a estar con él todos los días, ¿va? Entonces, así como prometió Dios estar con Josué todos los días, y iba a agarrar un liderazgo, se puede decir, grande, que no era nada fácil liderar el pueblo de Dios, una responsabilidad grande. Bueno, tu responsabilidad también va a ser grande, pero Dios estará contigo siempre. Y las dificultades que se presenten, los problemas que vienen, porque no va a ser nada fácil, recuerda esto siempre: Dios estará contigo todos los días, todos los días. Así como usted ha experimentado, ¿verdad? Cómo la presencia de Dios y cómo Dios ha obrado grandemente a través de todos estos años en el ministerio. Sí, así es. Y una de las cosas que recuerdo yo siempre
En el Salmo 23 dice la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tuve la experiencia en una ocasión de una persona que visitó nuestra iglesia. No era día de servicio, yo estaba allí en el templo haciendo limpieza y llegó esta persona y se asomó por la puerta y me dijo: ¿usted es el pastor de la iglesia? Le digo: sí. ¿Te puedo servir en algo? Sí, quiero que ore por mí, me dice esta persona. Entonces lo invité para pasar y orar. Y cuando estábamos conversando, pusimos sillas y estuvimos conversando así como estamos. Y me dice: la verdad es que yo vengo a matarte. Y me dice: fui enviado a este lugar para matarte. Y mi corazón comenzó a latir muy fuerte porque realmente somos carne, somos humanos. Me dio cierto temor. Y lo que esta persona me decía a mí es de que no tienes miedo, porque lo que voy a hacer, yo fui enviado para eso. Y le digo: no, porque sabes una cosa, yo trabajo para Dios y Él es el que tiene el control de mi vida. Así es de que tú no eliges el día que yo voy a morir, sino Dios. Si Él lo permite, lo vas a hacer. Y si Él no lo permite, no vas a hacer nada de lo que tú estás diciendo que vas a hacer. Por eso es que en medio de las tribulaciones, angustias, problemas, viene este texto a mi mente que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Señor nos protege, nos cuida. Y esta persona simplemente se fue. No pasó nada. No pasó nada. Gracias a Dios, hermano, así de esa manera se cumple la palabra del Señor, Así su es. promesa en la vida de sus siervos. Así que a todas las personas que tienen el deseo de servir, jóvenes, adultos que tienen ese deseo, les animamos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios realmente sí cubre a los suyos. Así como el pastor dice que Dios lo cuidó en ese momento difícil, y lo mismo puede hacer con aquellas personas que quiere servirle. Así que ánimo y sigamos hacia adelante. Así es, amén. Pastor, gracias a Dios por eso. Y algo que nos llama mucho la atención de ese momento difícil que usted vivió, ¿no se le vino a la mente algunas cosas como qué voy a hacer ahora en ese momento? Sí, bueno, me preocupaba porque mi esposa estaba en la casa también. Son casas de Infonavit, la parte de enfrente lo usamos como templo y dentro de las habitaciones pues estaba mi familia. Y me preocupaba que realmente esta persona hiciera algo contra mi vida y luego hiciera algo contra ellos. Pero Dios nos dio la calma, nos dio la tranquilidad de actuar de acuerdo a su voluntad. Y yo mencionando estas palabras con él, mi esposa logró escuchar la problemática que estábamos teniendo ahí, se puede decir, la dificultad. Sí. Y ella salió, ¿verdad? Y solamente me dijo, oye, me acaban de llamar por teléfono que vayamos a visitar a tal familia que están pasando un problema. Y fue de la manera que él, cuando miró a mi esposa, que se acercó, él simplemente se hizo así para atrás porque estaba como que queriendo sacar algo de su chamarra. Y cuando pasó esto, pues él simplemente ya dijo: oh, te vas a ocupar, ¿no? Pues entonces luego vengo. Como que delante de mi esposa no quiso mostrar lo que realmente estaba haciendo. Oh. Y fue de la manera que nos salimos de ahí. Y cuando estábamos afuera, a punto de salir a nuestro carro, él todavía se acercó a mí y en el oído me dijo, bueno, ahorita no lo pude hacer, pero voy a regresar. Y voy a cumplir mi objetivo. Y yo le dije: está bien, con voz alta, ¿verdad? Le dije: está bien, cuando quieras regresar, regresas, oro por ti, para que mi esposa no se preocupara también. Entonces, okay. Esa es la situación que vivimos ahí en ese momento. Bueno, pastor, pues gracias a Dios no pasó nada y seguimos con vida. Usted Así sigue es. Con su familia y sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. Sí. Y no hay otra cosa que podemos decir, que Dios siempre está allí. Sí, cuando más difícil sea la situación, Dios allí está. Así es. Así que gracias, pastor, por compartir esa experiencia que has tenido acerca de la vida misionera.
Y esto nos ayuda a pensar de que los que estamos en el Evangelio de Cristo, creemos que Dios siempre nos cuidará. Así es. Porque Él dice que no debemos de temer a los que destruye el cuerpo, más a Él, ¿verdad? Que nos puede. Así que Él es el que tiene la última palabra, es el que decide siempre. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por su vida, la vida de su familia, y esta experiencia nos ayudará a cada uno y a los que están viendo, ¿va? Pueden estar orando por los pastores, por los misioneros que andan en peligro. Así que oren siempre y que no se olviden de orar por la obra misionera, porque es necesario en medio de las dificultades, el Evangelio se debe de predicar, así como aquellos apóstoles en medio de peligro, en medio de persecuciones, siguieron predicando el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios por todo este tiempo que Dios ha estado con usted, con su familia y con su iglesia. Les animamos a los hermanos de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte que sigan trabajando al lado de usted, de su pastor, para que de esa manera el Evangelio no tenga estorbo, ¿va? Porque hay veces cuando los miembros se van para abajo, se desaniman y ya el pastor ya no tiene la misma fuerza. Gracias a Dios. Vamos a un corte y volvemos. En momentos de incertidumbre, cuando tu fe necesita fortalecerse, queremos estar ahí para ti. Aprendiendo Juntos, un programa diseñado para brindarte el conocimiento necesario que traerá convicciones firmes en tu caminar con Cristo. Miércoles a las 9 p.m. y sábados a las 8 p.m. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. Bueno, ya regresamos de nuevo. Gracias a nuestro Dios. Seguimos con esta plática con el pastor Miguel Ramírez Reyes, pastor de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Gracias al Señor porque son muchas cosas que Dios ha hecho en la vida del pastor, en la vida de su familia, de la iglesia, y son cosas maravillosas, porque es una iglesia en crecimiento, una iglesia donde se puede ver la obra del Espíritu Santo allí, que la gente se involucra, que la gente participa. Gracias al Señor por la vida del pastor. Así que, Pastor Miguel, usted ha tenido un gozo, digamos así, de maravillas por todos esos logros que ha tenido a lo largo de este año, ya sea una actividad, ya sea algo que ha llenado su corazón, y poder decir que valió la pena todo el sufrimiento, todo lo que he pasado, todas las dificultades. Usted nos puede platicar acerca del gozo del triunfo que ha tenido en la obra misionera. Sí, así es. Pues uno de lo que más llena mi vida de gozo, de alegría, es ver la transformación de las personas, de lo que eran antes, de lo que hacían antes y lo que Cristo ha hecho en ellos ahora, ¿verdad? Y esto lo experimenté yo mismo y fue algo maravilloso, la transformación que Dios hizo conmigo. Y en un principio, antes de conocer del Señor, puedo contar un poquito acerca de esto. Y yo era un pandillero, exdrogadicto, me vestía de rockero, el pelo largo. Mi familia, cuando yo me acerqué al Señor, ellos pensaron que solamente fue una emoción, que a las 2-3 semanas se me iba a pasar, que no era verdad, que yo iba a dejar ese mal camino. Y ellos vieron realmente mi cambio, la transformación que Dios hizo conmigo.
Y el gozo más grande para mí es ver eso, ¿verdad? Realmente cuando un joven que usaba drogas, que ahora está en la iglesia adorando a Dios, ¿verdad? No importa si está lleno de tatuajes, si está como el mundo lo haya tratado, pero ahora Dios está tratando con él y está transformando su vida, ¿verdad? Y ese es el gozo más grande, ver el cambio de las personas, el entusiasmo que tienen ahora por decir ellos en los testimonios que dan en la iglesia, decir, pastor, ahora yo quiero que mi familia conozca también, yo quiero que ellos también se acerquen a Dios, venga a mi casa, acompáñeme, ore por ellos, platique con ellos para que ellos puedan conocer también este gran amor que Dios tiene por nosotros y que nunca lo habíamos visto, que nunca nos habíamos dado cuenta, nunca nos lo contaron, tal y como lo estamos experimentando ahora. Entonces es una alegría bien grande ver la transformación de las personas que nunca habían conocido del Señor de esta manera, ¿verdad? Así que, pastor, usted en carne propia ha visto esa transformación, Así ese es. cambio y en su Sí. familia también. Y ahora lo puede ver en las personas que están en la iglesia ahora Sí. a su lado. Y qué maravilloso es esto, ¿verdad? Al ver ese cambio, esa transformación en la vida de las personas. Sí. Puede usted decir, podemos decir que valió la pena. Así es, valió Sí. la pena y sigue valiendo la pena seguir trabajando para el Señor. Mi familia, mi madre, se puede decir, ella ya falleció hace algunos años, pero ella también vino a los pies del Señor al ver el testimonio de su hijo acercándose a Dios, ¿verdad? Aceptándolo como Señor y Salvador. Tengo algunos hermanos míos que se han acercado también, tengo sobrinos que han venido a los pies del Señor. Entonces es una alegría incomparable, ¿verdad? Ver cómo Dios nos ha dado una oportunidad. Yo lo he dicho como testimonio en la iglesia, ¿verdad? En mi persona, Dios me dio una oportunidad de vivir una vida distinta, una vida diferente, ver con amor a mis hijos y es un gozo bien grande. Y darle esa oportunidad a las personas que les evangelizamos. Si evangelizamos a una persona que es un borracho, no tiene responsabilidad o no es responsable con su familia y ahora viene a los pies del Señor y luego comienza a ser responsable con su familia, con sus hijos, ahora pasa tiempo con ellos, juega con ellos, se divierte con ellos, saca a la esposa a pasear, a algún restaurante, a algún lado. Entonces es un gozo ver la transformación, el cambio que Dios ha hecho en cada una de las familias que se han acercado a Dios. Qué bendición, pastor. Gracias a Dios. Y pues también de igual manera animamos al auditorio, a todas las personas que nos ven a través de este medio, que sí vale la pena y no solo vale la pena, vale la vida lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el Evangelio realmente cambia. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Jesucristo puede cambiar el mundo, así que no nos desmayemos, ¿sí? Sino que sigamos hacia adelante siguiendo, predicando el Evangelio, porque esa es la forma en que el mundo puede ser transformado. Sabemos que las autoridades hacen muchas cosas para que haya cambio en nuestro mundo y reconocemos la labor de cada uno de ellos, pero el que puede hacer más que cualquier ser humano es Dios, porque cambia desde el corazón, cambia desde adentro, y es lo que debemos de seguir compartiendo, el amor de Jesucristo, para que la gente conozca a Jesús y pueda obtener un cambio verdadero en su vida. Gracias a nuestro Dios, porque sabemos que al ver esos logros, el pastor comparte su gozo, ¿verdad? Ver a esas personas transformadas. Hay mucho más. Nuestro mundo cada día se llena de personas necesitadas. Así que vamos a seguir colaborando, ¿sí? De una y de otra forma, sigamos predicando el Evangelio. Así que hay muchas maneras de extender el Evangelio. Así que gracias al Señor, gracias
a Dios. Pastor, una última pregunta. ¿Qué puede decir a los que nos ven a través de este medio para que sea más fuerte su amor hacia Cristo y poder compartir el Evangelio? ¿De qué forma le puede decir a las personas? Sí, bueno, pues en la práctica nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Lo dije hace un momento acerca del ejemplo de Jesús, y nosotros cuando venimos a los pies del Señor aceptamos el regalo de salvación, y dice la palabra del Señor, hermanos, que debemos de dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, lo que yo he enseñado a la iglesia es que si nosotros hemos aceptado la salvación de nuestro Señor Jesucristo, el regalo tan precioso, el perdón de nuestros pecados, no lo merecíamos, pero sin embargo Él nos lo da por gracia. Por eso se menciona esta palabra, por gracia. Es un regalo que no merecíamos. Entonces, ¿por qué no compartirlo con alguien más que vemos que está necesitado de ese amor, que está necesitado de salvación, que está necesitado del perdón de sus pecados? Debemos de compartirlo, ¿verdad? Con ese gran entusiasmo, recordar cuál era nuestra situación antes, cuál era nuestra condición. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y recordar esa situación que estábamos nosotros pasando. Y ahora en Cristo, ¿cuál es la satisfacción y el gozo que tenemos? ¿Verdad? ¿Por qué no compartirlo con alguien más? ¿Por qué no darlo a aquella persona que vemos que tiene problemas en su matrimonio, que tiene problemas con sus hijos, que están en drogadicción, que están en pandillas? ¿Por qué no compartir ese regalo que Dios nos dio, verdad? Entonces, de esa manera animamos a la iglesia a que, como el Evangelio llegó a ellos de alguna manera también y cambió y transformó sus vidas, debemos nosotros también de participar en predicar el Evangelio y llevarlo a otras personas que lo necesitan también. De esa manera. Amén. Pues gracias a Dios, pastor, que Dios nos da la fortaleza a usted y a los otros siervos de Dios, ¿verdad? Sabemos que hay muchos que están predicando el Evangelio, están llevando a la gente a que tenga un cambio, ¿verdad?, en su vida, acercándolo a Jesucristo. Es la forma que ellos puedan tener ese cambio que todo el mundo anhela, ¿verdad? Y es a través de Jesucristo. ¿Sí? Nuestro trabajo es llevarlo a que tenga el cambio, ¿sí? A los pies de Cristo. Gracias a Dios. Pastor, ha sido un tiempo maravilloso. Amén. Porque usted comparte con nosotros su vida y todo lo que ha pasado a lo largo de estos 11 años, dice usted, ¿verdad?, de estar en la obra misionera. Y pues gracias al Señor, hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio, el pastor Miguel Ramírez es también un miembro del Instituto Bíblico Misioneros de México, y es un instituto joven y él sigue allí participando, compartiendo la enseñanza de la palabra. Y gracias a Dios. Y también el pastor Miguel Ramírez es vicepresidente de la Asociación de Iglesias Bíblicas Misioneras de México, y gracias a Dios por eso también. Y pues muchas gracias, pastor. Y ¿puede decir algo al auditorio acerca de las Iglesias Bíblicas Misioneras de México? Bueno, pues sí, las Iglesias Bíblicas Misioneras de México ya llevamos un tiempo trabajando juntos como iglesias, y la idea principal también es que el Evangelio siga llegando a más lugares, a más ciudades, y estamos preparando en el Instituto Bíblico a más hermanos, líderes de nuestras iglesias que quieren ser usados por el Señor. Ahí les enseñamos lo básico y estamos intentando hacer todos nuestros esfuerzos para que ellos vayan con las herramientas adecuadas para predicar el Evangelio. Y la idea principal, pastor, es que se abran más iglesias, ya sea en esta ciudad, como estamos viendo, se están expandiendo. Hay muchas colonias que se están formando, y la necesidad de la predicación del Evangelio es muy grande.
Así es de que estamos trabajando en eso y deseamos que las iglesias bíblicas misioneras de México lleguen a cada ciudad de nuestro estado. Ok. Pues gracias a Dios, gracias pastor, gracias por aceptar la invitación y ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo muy bonito, ¿verdad? Para nosotros y para el auditorio, porque han escuchado la experiencia de un siervo de Dios, de una persona entregada al servicio de nuestro Dios. Así que agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Y todo este tiempo que el Señor nos ha dado, y gracias también al Instituto CCBM por hacer todo esto posible. Gracias a sus colaboradores y a todos los que participan. Y también no se le olviden de vernos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Gracias a Dios por todo. Mi nombre es Eusebio Toribio Ángel. Agradecemos a Dios por todo este tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima.